Esto es una resistencia al golpe de Estado que nos ha dado la derecha. Queremos hacer una denuncia al mundo entero. Tiene que saber que el Alto está movilizado. ¿Y por qué? Porque en nuestro país ha sido gestado un golpe de Estado. Mira. Bueno, este es un avance. ¿Qué es esto? ¿Intenta avanzar la policía? Claro, pero mirá cómo paran ahí. Porque la gente... ¿Cómo no va a producir muertos esto? Es un desastre. Después de la represión de toda la tarde, ahora lo que hay es tensión. La tensión previa a caer la noche, porque se sabe que a la noche salen a cazar y a detener la gente. Y esto es lo que está pasando ahora. A ver qué pasó ahí. Mira. Una detención en vivo, Están deteniendo a una persona. Todo tuyo, Rolo, a ver. Se lo llevan detenido. Impresionante. Mira, quiere zafar, pero no se resiste. Sí. Se resiste. Ya. No es una batalla, son unos vendidos. Ustedes informan de manera internacional mal. ¿Vos viste lo que yo hago? Sí. No viste nada. No discutas pavada, ¿crees? Mal a nuestra policía. Son unos medios vendidos. ¿Vos sos de los demócratas? Di la verdad. Di la verdad. ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Por qué? ¿Vos Di la verdad. la libertad de prensa? Di la verdad. ¿Esto es libertad de prensa para vos? Di la verdad. Venir a apretar a los periodistas es Di libertad la de prensa. verdad. Sos una basura, Di la nena. verdad. Una basura. Di la verdad. Apretás a los periodistas. Eso se le hicieron, ¿no? No aprietes a los periodistas. Respetá la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Cuidado. Una agresión en vivo a nuestro equipo. La agresión a Rolando, a nuestro compañero Merino. Bueno, atención, Rolando. Estos son los demócratas. A mí me hace temblar. Si la libertad de prensa va a estar garantizada por esta gente. ¡Al piso! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! Compañeros, mira lo que nos han hecho, nos han baleado. Mira, aquí está. En Yapacarí usaron balas contra la gente civil. Compañeros. Acaban de balear a una persona, bueno, a varias personas de la tercera edad en la zona de Ovejuyo, en la calle 63. Soy hijo de un militar, te voy a hacer mierda, vas a ver, carajo. Díganle a la señora lo que le están haciendo, esos hijos de puta. ¿Han visto quiénes son los vandálicos? Eso es democracia, compañeros, eso es democracia. Los policías al Evo Morales lo han traicionado, a este pueblo más nos han engañado, eso no es justo. Por su culpa de los policías se ha ido, los políticos mentirosos están volviendo ahora. ¿Y qué es lo que quieren? Aquí hay un golpe de Estado del Camacho, del señor Mesa y de la policía. Ahora a nosotros nos manda aviones, usted ha visto los precios, ¿no ve cómo manda? Ahora para ellos... Tantos policías. ¿No ve? Entonces quieren la plata, nosotros no tenemos la plata, por eso nos mandan aviones. Gracias. ¿Qué quieren matarnos? Aquí está el pueblo. ¿Ha visto los policías cómo están? ¿Qué quieren con nosotros? ¿Matarnos? Golpistas, la bandera se maneja en un mastil. ¿Ves? Esto no lo hacen las televisiones locales. Esto de meterse entre la gente y de vez en cuando dejarlos que hablen, la televisión local no lo hace. Gracias, bienvenido a Argentina, aquí a Bolivia. Pero ya lo han matado a nuestro hombre, al único indígena que nos ha sacado de la pobreza. Por eso, ayúdenme así, carajo. ¡Viva el pueblo proletariado! ¡Viva la gente trabajadora! ¡Viva la gente sasa de bronce! ¡Este es el pueblo, carajo! Los bolivianos no podemos permitir que se nos pisotee. No, racismo no puede existir en nuestra Bolivia porque nosotros amamos nuestra tierra. ¿Por qué apoyan a Evo Morales? ¿Por qué renunció? Porque no quiso que se maltratara a su gente. ¡Camina, comienza! ¡El pueblo no te quiere!
Que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Ministra, ¿tienen tal vez algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia? Sí, ya ¿no? se tiene. Porque ya se tiene y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto. Yo no entiendo lo que quieren hacer, pero ¿desde cuándo los periodistas alentamos a la sedición? Es un concepto extraño para un gobierno que pretende ser un gobierno que viene a recuperar la tradición democrática. No temo que haya una detención formal, digamos, sería demasiado delirante. El problema era andar por la calle o que alguien difundiera en qué hotel estábamos parando y ahí nos vinieran a el temor es la gente común. Era lo que más temíamos nosotros. El temor es la gente común. El temor son los sacados. Claro, los sacados. Sí, claro. Los sacados. Hay 5 personas fallecidas en este duro enfrentamiento, bueno, prácticamente la masacre que ha desarrollado los militares y policías a los personas quienes han venido del trópico, estaban sobre el puente pidiendo pasar hacia la ciudad. Sin embargo, la policía y los militares han lanzado con gases y posteriormente balas. ¿Simpatizó el gobierno de Mauricio Macri con el golpe de Estado en Bolivia? Sin duda. Fue el primero en reconocer el gobierno de Jeanine Áñez, no quiso que Evo Morales tuviera, el vuelo de Evo Morales viniera a la Argentina, hizo infinidad de gestos de simpatía ideológica y política hacia el gobierno de Jeanine Áñez. ¿Fue el gobierno de Jeanine Áñez el de un golpe de Estado? Sí, fue el de un golpe de Estado. A mí me tocó cubrir eso y, a ver, cualquiera que haya trabajado en América Latina sabe claramente cuando hay un golpe de Estado y se veía que había un golpe de Estado, se veía en la represión, se veía en los aviones, sobrevolando, aviones de guerra, sobrevolando manifestaciones pacíficas, era un golpe de Estado. A partir de ahí uno puede empezar a tener una mirada militante sobre esta historia y puede pensar que todo lo que se está diciendo es verdad y puede creer que lo que está diciendo el canciller boliviano hay que tomarlo así y lo que está diciendo Evo Morales y lo que está diciendo Alberto es tal cual lo están contando. Yo les voy a contar lo que sé, lo que se vaya viendo por ahora, con todos los matices del caso y las dudas que yo mismo tengo sobre estas denuncias del envío de armas argentinas a Bolivia. ¿Qué era lo que pasaba en aquel momento? Por extraño que parezca, las fuerzas de seguridad bolivianas, que incluían también al ejército y las fuerzas militares, se habían quedado sin balas represivas, sin balas de goma, sin gases lacrimógenos, y había penuria, le faltaban gases lacrimógenos, le faltaban cosas con que reprimir a la población. ¿Por qué? Porque antes de la caída de Evo Morales, que fue exactamente el 10 de noviembre de 2019, había habido 20 días previos de conflicto, de discusión sobre si había habido fraude, si no había habido fraude, rebeliones, escraches, secuestro de funcionarios y de ministros, toda una serie de conmoción social que había desencadenado que no hubiera gases lacrimógenos suficientes para reprimir a la población. Ahí es donde entran en juego la Argentina y Ecuador. Esto es al menos lo que dice el canciller boliviano. Dice que desde Ecuador y desde Argentina les mandaron balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir a la población. El canciller boliviano dice también que mandaron balas de plomo que después fueron utilizadas supuestamente en 2 masacres. Una es la masacre de Sencata, la masacre que poco días después que nos echaran a todos los periodistas extranjeros de ahí, como ustedes veían, yo incluido, demostró que efectivamente lo que había era un golpe de Estado en Bolivia. Pero, la carta en la cual se basa el canciller boliviano para hacer esa denuncia no dice que hubiera balas de plomo. Dice que hay cartuchos AT, ahí la tienen, cartuchos antitumulto para escopetas 1270. Dice también que hay una serie de granadas de gases lacrimógenos que por el monto parecen pocas,
18 granadas de gases lacrimógenos, spray MK, 50 granadas, 19 granadas, 52 granadas. Parece poco, parece mucha la munición, que dice que es antitumulto, y parece poca la cantidad de granadas de gases lacrimógenos que agradece el titular de la Fuerza Aérea Boliviana al embajador de la Argentina. Ahí después vienen las contraversiones. Con una dosis de lógica, el defensor del general de la Fuerza Aérea Boliviana dice: la carta es falsa. A esa hora, el 13 de noviembre de 2019, mi defendido, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, ya lo habían echado. La carta es falsa, dicen. Independientemente de que la carta sea falsa o no, lo que se está confirmando del lado argentino es que los envíos de armas existieron. Y ahí viene otra discusión. Esas armas, ¿eran armas para acompañar al grupo Alacrán de Gendarmería, con el que yo estuve en contacto, que fueron los que a nosotros, los periodistas, nos sacaron hacia el aeropuerto para que no nos metieran presos o no nos acusaran de sedición? ¿Eran esas armas o había más armas? El ministro de Defensa, el ministro Rossi, dijo hoy que lo que pasaba es que eso no había sido declarado, ¿sí? Que salió un avión Hércules que partió el día 12 de noviembre, acuérdense, el golpe de Estado fue el 10, el 12 de noviembre, a las 23:50, partió un avión Hércules que llegó a las 5 de la mañana a La Paz. La carta, ¿sí?, del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana, que es, por lógica, la Fuerza Aérea Boliviana es la que maneja el aeropuerto, debió haber sido la que recibió las armas. La carta en la que le agradece es del mismo 13 de noviembre y consigna una cantidad de cosas que le dieron a Bolivia. ¿Esa carta es verdad, no es verdad? ¿Eso configura un envío de material bélico? Lo vamos a estar analizando en esta edición. Lo que sí les puedo contar es que era tal la necesidad de gases lacrimógenos y balas de goma y de material para reprimir, que Arturo Murillo, que era el ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, hoy está preso en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron cuando asumieron fue salir a comprar masivamente vía intermediarios de Estados Unidos balas de goma y gases lacrimógenos, y este funcionario, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, cobró un sobreprecio de $2 millones y por eso fue denunciado por la justicia en Bolivia y está preso en los Estados Unidos. Quien también está preso es el general Gonzalo Terceros Lara, Jorge Gonzalo Terceros Lara, que es el que supuestamente firma la carta. ¿Por qué está preso? Por haber participado del golpe de Estado contra Evo Morales. La que está presa también es Jeanine Áñez. O sea, los tres protagonistas de esta historia del tráfico de armas en Bolivia, los tres están presos. Del lado argentino, ¿quiénes son los que tienen que dar buenas explicaciones? Pero todos se están lavando la mano. El canciller Jorge Fori dijo: no, yo no sé nada, la verdad es que yo no sé nada. Pero entonces habría que preguntarle, ¿por qué? Si es verdad la carta, el jefe de la Fuerza Aérea le agradece al embajador de Jujuy, Normando Álvarez García, a quien yo conocía en la embajada, porque nos metimos todos en la embajada y lo conocimos perfectamente al embajador, estaba ahí con nosotros. El embajador Normando Álvarez García hoy es el ministro de Trabajo de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy y dijo: yo no me encargaba de esto. Y dijo también, cosa que es cierta, que la Argentina efectivamente le había dado asilo político a una serie de funcionarios bolivianos y que había colaborado en sacar a los periodistas cuando el gobierno de Jeanine Áñez nos acusaba de sediciosos, lo cual es cierto. Pero la diplomacia es una cosa compleja. Puede que se hayan hecho las dos cosas, que se haya dado refugio a los funcionarios de Evo Morales, pero puede también que hubieran hecho las cosas que hicieron apoyando a Jeanine Áñez. Y acá yo les voy a mostrar algo que es una página de filtraciones que tiene que ver con la compañía de inteligencia americana, la CIA. Behind the Back Doors es justamente una página web que se caracterizó por tener muy buena información y filtrar datos sobre qué estaba haciendo la CIA en el golpe de Estado de Bolivia. Uno de estos documentos publicado por Behind the Back Door fue el que anticipó justamente el golpe de Estado en Bolivia. Poco tiempo después del golpe de Estado, la misma página publicó ese texto que ustedes están viendo ahí, donde dice textualmente, y por eso digo que no solamente hay que pensar en lo que hizo
la gendarmería, sino también en lo que hicieron otras dependencias del Estado, por ejemplo, la tan criticada AFI. Ahí, en ese texto, se dice claramente que, y se da el nombre del jefe de la AFI en Bolivia, dice que colaboraron, la CIA le pidió a la AFI que buscara exactamente los perfiles de los dirigentes bolivianos que podían tener vínculos con el narcotráfico. Le pidió también que identificaran a venezolanos, nicaragüenses y otra gente que estuviera en Bolivia. Le pidió recopilación de inteligencia, dice textualmente, para vincular a los funcionarios del gobierno boliviano con el narcotráfico. Y dice también esta página, ¿sí? Dice: esta información, yo les estoy leyendo la traducción, esta información será utilizada por los servicios especiales de los Estados Unidos para llevar a cabo campañas mediáticas contra Evo Morales, tanto antes como después de las elecciones, como parte del esfuerzo para evitar su reelección. O sea, que uno puede pensar que políticamente el gobierno de Macri, y esto no creo que sea una gran revelación, estaba ayudando o no quería que Evo Morales siguiera, que hubiera un acuerdo tanto con Jair Bolsonaro, con Brasil, como con Estados Unidos, para sacar a Evo Morales de ahí, y que todo lo que viniera para sacar a Evo Morales, la Argentina, Brasil y los Estados Unidos lo miraban con buenos ojos con esos gobiernos. Ahora bien, ¿qué hizo exactamente, qué pasó exactamente en la Embajada Argentina? La Gendarmería llevó armas para allá. Lo que está diciendo ahora el ministro de Defensa, Agustín Rossi, es que había un envío no determinado de material bélico. ¿Sí? Dice exactamente Rossi, lo tengo por acá, que ese Hércules C-130, que partió el 12 de noviembre, llevaba un cargamento no identificado. Y dice el propio ministro de Defensa argentino, dice, si el cargamento figuraba como no identificado es porque no podían declarar que era, porque sabían que era ilegal. Se acaba de conocer de parte de la ANMAC, que es el organismo, el nuevo nombre que tiene, el ex RENAR, qué tipo de armamento llevó la Gendarmería para allá. Todavía no se sabe el detalle. Dice que hubo 70.000 cartuchos antitumultos. Acá en la carta agradecen solamente 40.000. Dice que hubo 100 sprays de gas pimienta, 661 granadas de mano, que hubo también pistolas automáticas, escopetas de repetición, carabinas automáticas, ametralladoras, fusiles. Ya acá sí empieza a haber armas pesadas como para matar gente, no solamente armas antitumultos. Dice que también la ANMAC tiene registrado que Gendarmería quería sacar de la Argentina chalecos antibalas, cascos y escudos balísticos, visores nocturnos, más de 8.000 municiones de distintos calibres, y todo esto para el viaje de 10 gendarmes. Esos 10 gendarmes eran los gendarmes del Grupo Alacrán, que son los que nos sacan a nosotros. O sea, nosotros los periodistas vimos a los gendarmes del Grupo Alacrán, estaban ahí. Es más, a mí me llamó particularmente la atención que eran gendarmes argentinos, pero que andaban armados por Bolivia. Yo decía, ¿cómo es esto? Un uniformado argentino con un arma andando por Bolivia. Era una situación absolutamente rara. De hecho, cuando nos llevan al aeropuerto, nos llevan escondidos en las camionetas. Era muy impresionante porque nos habían tatuado una letra con el factor sanguíneo por si había algún tipo de ataque en la mano. Nos habían escrito con marcador indeleble para que supiéramos qué tipo de sangre teníamos. Y ellos, que iban en las camionetas, iban con las armas estas que había llevado de la Argentina. Ahora bien, las armas que llevó el Grupo Alacrán eran solamente para defensa de la embajada, de nosotros, de los asilados en la embajada, del propio Grupo Alacrán, o eran armas que además se le dio al gobierno boliviano porque se habían quedado sin armas, sin bala de goma, sin gases lacrimógenos. Entre las cosas que dice la carta que le dio la Argentina, que agradece esta supuesta carta que ahora dicen que es falsa, pero que hay que ver si es falsa, dice, acá lo tengo, que hay un tipo de gas lacrimógeno que es el gas CS. Acá está, ahí lo están viendo, acá tengo en mi mano el cartucho. Como yo tengo la costumbre de conseguir, cada vez que voy a uno de estos lugares donde pasan cositas, siempre me consigo
y me llevo uno de estos recuerditos. Así que acá tienen. Casualidad o no, estos cartuchos eran los que tiraban en Bolivia, en especial en la Plaza Murillo, que fue donde apareció la señorita esa que me gritaba y decía que yo no decía la verdad. Bueno, para que conste, nosotros decíamos la verdad, era un golpe de Estado, se supo, lo demostró la historia, lo demostró lo que sucedió después, lo demostraron las masacres posteriores, no era yo el que mentía, era esa señorita y todos los funcionarios que decían que nosotros cometíamos sedición los que nos estaban apretando. ¿Qué va a pasar ahora con esto? Bueno, ahora esa suerte o verdad, alguien va a tener que demostrar que no miente, porque esto no es una cuestión, un debate periodístico. Hay una diferencia entre un debate electoral, un debate periodístico. Esto es un debate entre estados. Y estamos hablando de delitos severos, porque para la justicia boliviana las masacres de Sencata y la masacre que hubo en el Alto intentando acceder a una planta de gas, todos inmediatamente después que nosotros nos fuimos, son crímenes de lesa humanidad. O sea que si hay alguna posibilidad de que el Estado argentino demuestre que ese gobierno de Mauricio Macri, que sin duda simpatizaba con el de Jeanine Áñez, mandó municiones, mandó armas letales a Bolivia y esas armas sirvieron para el golpe de Estado, ojo que puede haber una investigación contra Mauricio Macri. De hecho, ya un miembro de la Procuración, y esto ha generado un poco de sospecha, abrió un expediente, un fiscal, para investigar qué fue lo que pasó con esas armas. El Estado argentino tiene los elementos para ir a buscar qué fue lo que pasó, qué llevaba, puede llamar a los gendarmes, qué llevaban, a quién se lo dieron, tienen obligación de declarar. El Estado argentino, si investiga bien, va a poder verificar si lo que se mandó eran armas para el grupo Alacrán o mandaron armas de más que terminaron regalándoselas a Bolivia. La que habló hoy también fue Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque la gendarmería dependía de Patricia Bullrich. Escuchen lo que dijo. Te tengo que preguntar también por la denuncia de la Cancillería boliviana sobre este supuesto envío de armas para sacar del poder a Evo Morales. Usted justamente estaba como ministra de Seguridad. ¿Cuál es la responsabilidad de usted en esta denuncia? Nosotros hicimos un operativo público que mandamos 12 gendarmes en un Hércules. Esos gendarmes iban a defender nuestra embajada. En nuestra embajada había funcionarios de Evo Morales que se habían, exilado en nuestro territorio. Los tuvimos que sacar del país. Tuvimos que proteger a los periodistas como Rolando Graña o Carolina Amoroso, que estaban siendo atacados en un hotel. Y también defender a nuestro embajador que se quedó hasta el último día. Así que el envío de los gendarmes fue algo que se hace siempre cuando hay una situación de conmoción social. En ese momento no había ni gobierno, no había nada. Así que tuvimos que salir a proteger nuestra embajada. Lo que dice esa nota del jefe de la Fuerza Aérea no tengo la menor idea. ¿Se podría haber mandado a espalda de usted? Mire, yo no puedo hablar de un tema que no conozco. Yo no sé lo que hicimos nosotros. No sé. Aparte me suena raro, la Fuerza Aérea boliviana, no sé, me suena raro. Es verdad lo que dice Bullrich, es verdad que los gendarmes fueron mandados para defender la embajada, es verdad que había funcionarios que estaban refugiados ahí y que los tuvieron que sacar. Es verdad también que estábamos nosotros, que nos acompañaron al aeropuerto y poco menos que nos tiraron ahí, salieron corriendo porque la situación estaba muy complicada y no se podía llegar al aeropuerto. Todo eso es verdad. Pero también es verdad la simpatía manifiesta que después demostró el gobierno de Mauricio Macri hacia el golpe de Estado de Jeanine Áñez. Entonces, uno puede decir, las dos cosas pueden ser verdad. Mandaron a los gendarmes defendieron a los periodistas, a los funcionarios, defendieron la embajada, pero llevaron armamento de más y ese armamento terminó en manos de las fuerzas represivas en Bolivia. Respecto de la Fuerza Aérea Boliviana, lo lógico es que el Hércules llegó y ¿a quién le dio el material? Bien se lo puede haber dado a la Fuerza Aérea Boliviana y por eso está la nota de agradecimiento. El jefe de la Fuerza Aérea Boliviana dice que él ya no estaba en funciones y que le falsificaron la firma. Se podrá demostrar, pero aun cuando la carta sea falsa, si de la Argentina salieron armas de más, eso la Argentina hoy, con un gobierno de otro signo político, lo va a poder averiguar. Por eso es tan importante que se sepa la verdad.
en esta historia. Si las armas fueron solamente armas de los gendarmes y del Grupo Alacrán o había armas de más. Aquí nosotros estábamos discutiendo recién que pareciera que los muchachos del Grupo Alacrán llevaban armas de más, porque el Grupo Alacrán o el armamento básico es una pistola y una ametralladora liviana. Había otras cosas. Sí, había carabinas automáticas, había fusiles, había escopetas de repetición, que no se entiende para qué eran, para qué las podía estar utilizando el Grupo Alacrán. Pero todo eso lo tiene que esclarecer la Gendarmería y lo tiene que esclarecer la ANMAC para que dé la trazabilidad de las cosas. También sería interesante que la AFI, que tanto espió aquí en la Argentina, la AFI de Macri, explique realmente qué estaban haciendo en Bolivia, porque la revelación de esa página de Behind the Back Doors que dice, muchachos, el jefe de la AFI, cuyas iniciales son JS, nosotros no podemos revelarlas, trabajó con la CIA juntando información para acusar de narcotráfico, para que esa información fuera utilizada públicamente. En cualquier caso, insisto, las armas se enviaron, esto lo está confirmando ahora la Argentina. ¿Eran armas de más o eran las armas justas que necesitaba llevar el Grupo Alacrán? Y después están las consecuencias jurídicas. Néstor Espósito, ¿cuáles serían esas consecuencias jurídicas? Según la ley boliviana hay penas de hasta 20 años de prisión para los responsables que hubieran cometido el delito dentro de Bolivia o hubieran tenido una colaboración desde el exterior. Pero consideran en Bolivia que es un delito de lesa humanidad porque hubo masacres acá. Sí, la consideración del delito de lesa humanidad tiene que ver con que es un delito que no prescribe, es que se puede investigar todo el tiempo posible. La gravedad de los delitos, casi te diría que a los imputados argentinos les convendría que lo juzgaran en la Argentina, porque la escala penal en la Argentina es muchísimo más baja que la que puede tener el delito en Bolivia. Insisto, en Bolivia hay un artículo que es el 133 que habla del terrorismo. Y la figura del terrorismo involucra a cualquiera en cualquier nivel de colaboración que pudiera prestar para la desestabilización del sistema institucional. Cualquier nivel de colaboración incluye lo que se puede hacer desde afuera del país. La provisión de armas es considerado parte de la colaboración. Con lo cual, estamos hablando de un delito que se pudo haber comenzado a cometer por fuera de Bolivia, pero que se consumó adentro de Bolivia. Entonces rige la ley boliviana. Esa figura arranca de 15 años y termina en 20 años de prisión. Por eso, porque insisto, estamos hablando de un conflicto entre estados, de un conflicto que puede llevar a conflictos graves en lo jurídico, pero hay que demostrar que todo esto así. Uno puede decir, bueno, el gobierno de Macri simpatizaba con Jeanine Áñez, y sí. Ahora bien, eso supone que le mandó las armas. Hay que demostrar que esas armas fueron efectivamente para reprimir al pueblo boliviano y no fueron solamente para que los gendarmes del Grupo Alacrán se protegieran. Vean esto. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Jeanine Áñez. Déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. Ha sido una contribución para que se cometan graves violaciones de derechos humanos por un lado y por otro que se atente contra la soberanía y dignidad nacional.
Te tengo que preguntar también por la denuncia de la Cancillería boliviana sobre este supuesto envío de armas para sacar del poder a Evo Morales. Usted justamente estaba como ministra de Seguridad. ¿Cuál es la responsabilidad de usted en esta denuncia? Nosotros hicimos un operativo público que mandamos 12 gendarmes en un Hércules. Esos gendarmes iban a defender nuestra embajada. En nuestra embajada había funcionarios de Evo Morales que se habían, digamos, exilado en nuestro territorio. Los tuvimos que sacar del país, tuvimos que proteger a los periodistas como Rolando Graña o Carolina Amoroso, que estaban siendo atacados en un hotel, y también defender a nuestro embajador que se quedó hasta el último día. Así que el envío de los gendarmes fue algo que se hace siempre cuando hay una situación de conmoción social. En ese momento no había ni gobierno, no había nada. Así que tuvimos que salir a proteger nuestra embajada. Lo que dice esa nota del jefe de la Fuerza Aérea no tengo la menor idea. 40.000 cartuchos de balas antitumulto, más de 20 gases lacrimógenos con spray y más de 120 granadas de gases fue el material bélico enviado por la República Argentina al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019, en tiempos en los cuales se perpetraba un golpe de Estado en contra de Evo Morales. ¿Se podría haber mandado a espalda de usted? Mire, yo no puedo hablar de un tema que no conozco. Yo no sé lo que hicimos nosotros. No sé. Aparte me suena raro, la Fuerza Aérea boliviana, no sé, me suena raro. Urgente, ya se sabe cuál fue el avión que llevó las armas argentinas a Bolivia. Fue un Hércules C-130 que partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23:50, pero que llevaba cargamento no identificado. Así quedaba consignado. ¿Quién fue que contó esto? Fue el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, a quien tenemos en una pantalla. Agustín Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, ¿qué saben ustedes o qué pueden constatar ustedes de ese vuelo que llevó las armas a Bolivia? No, la información oficial que nosotros tenemos es las actividades que hizo el Hércules C-130. Entonces salió, como vos decías, el 12 de noviembre a las 23:50 desde Palomar, llegó a la madrugada del día 13 de noviembre. La misión oficial que tenía era transportar gendarmes para aumentarle protección a la Embajada Argentina en La Paz. El Hércules era del Ejército, ¿no? No, el Hércules de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, perdón. El Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Llegaron a las 4:40 a La Paz. No pararon motores, se bajaron los gendarmes, el personal de gendarmería con el cargamento. El aterrizaje se hizo en la zona militar del aeropuerto de La Paz. Esa zona está bajo la jurisdicción de la Fuerza Aérea Boliviana. O sea que a vos te parece verosímil la carta de agradecimiento que ahora están diciendo que es falsa de parte del ex titular de la Fuerza Aérea Boliviana. Bueno, me parece que es una hipótesis que claramente hay que verificar. No tengo por qué desconocer, al contrario, digamos, ¿no? Lo que dice el gobierno boliviano para nosotros tiene verosimilitud. Ahora estamos haciendo y llevando adelante toda una investigación. Digo, ubiquémonos en esto. Sale la denuncia del canciller boliviano. A partir de que sale la denuncia, yo digo, bueno, si hubo traslado de gendarmes, fueron en un Hércules, le pido al jefe de la Fuerza Aérea que rápidamente me dé la información y me da la información exacta con la constatación de los documentos oficiales que tiene la Fuerza Aérea. Entonces, cuando el jefe de la Fuerza Aérea me dice, mire, el Hércules salió a las 12 y estuvo el 13, y la carta que envía el jefe de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana es del mismo día 13, por más que salió el 13, fechada el 13, se recibió el 15 en la Embajada Argentina en Bolivia. Le sumo personal de gendarmería, cargamentos, aterrizaje en la zona militar del aeropuerto de La Paz, zona militar del aeropuerto de La Paz bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea Boliviana.
bueno, la verdad es verosímil. Que hay una cantidad de coincidencias que permiten que se lleve adelante toda una cantidad de investigaciones que se tendrán que hacer en la Argentina. Yo sé que se están haciendo, que cada uno de los responsables de las agencias, mi mirada y mi información es la que yo puedo dar de lo que está bajo mi jurisdicción, que es qué hizo el Hércules C-130. Lo que me faltaba decir, no paró motores, subió familiares del personal de la Embajada Argentina, personal de la Embajada Argentina que estaba destinado en La Paz, y se volvió inmediatamente a la Argentina sin ningún otro tipo de carga. ¿Por qué el cargamento figuraba como no identificado? No figuraba como no identificado, decía cargamento, nada más. Bueno, no decía cargamento no identificado. Bueno, pero no estaba identificado. No estaba detallado. Te pregunto porque no se sabe exactamente si lo que figura, lo que llevó, es lo que figura en la carta del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana o lo que acaba de trascender que la ANMAC recibió como pedido para sacar del país esos armamentos. Bueno, por eso digo, cada una de las agencias tiene sus responsabilidades. Para sacar armamentos de la Argentina. Agustín, espera cachito, te pido un momento porque vas a entenderme. Tengo por otra línea justamente al canciller boliviano. Te pido que lo escuches también. Es Rogelio Maita, canciller de Bolivia. Canciller, Rolando Grañas de Buenos Aires le habla. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos justamente recibiendo casi minuto a minuto la información que está produciendo el Estado argentino sobre el envío de armas a Bolivia. ¿Qué más se ha sabido hoy, además de la carta que usted presentó ayer? Bueno, el hacer pública la carta está permitiendo que se inicien investigaciones y que estén saliendo a la luz algunos detalles. Ustedes lo están viendo, como dice, minuto a minuto, allá en la Argentina, acá en Bolivia, el Ministerio de Defensa boliviano pudo corroborar que el 12 de noviembre del 2019 llegó efectivamente un avión Hércules, ¿no? Desde la Argentina. Sí, lo acaba de confirmar el ministro de Defensa. Los detalles de la carga. El ministro de Defensa lo estaba confirmando recién, sí. Sí, precisamente. Ya confirmaron que llegó el avión. Los detalles de la carga que todavía están verificando su detalle. ¿Por qué ustedes hablan de munición letal si en el agradecimiento lo que figuran son cartuchos antitumulto y cartuchos de gases lacrimógenos? Bueno, nosotros hablamos de 40.000 cartuchos que están ahí. Sí. Ahora, la munición que eventualmente figura como no letal, eso es bien relativo. Lo tenemos por experiencia en las protestas sociales, ¿no? En varios escenarios. Y lo que hemos resaltado en la conferencia de prensa ayer es que hablábamos de una gran cantidad de munición, como 40.000 proyectiles. Y eso no es para disolver una manifestación de 100 personas, ¿no? Para realizar un verdadero asalto a las marchas, a las manifestaciones que se venían realizando para tratar de resguardar el orden constitucional y pronunciarse contra el golpe de Estado. El general que firmó la carta, que está detenido por el intento de golpe de Estado, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, dice que la carta es falsa, canciller. ¿Ustedes qué contestan? Bueno, no lo dijo el general Tercero, lo dijo su abogado. Su abogado, sí. Supongo que está de acuerdo el general, ¿no? O sea, claro, él tiene el derecho a la defensa, quiere controvertir los hechos, es parte de lo que puede hacer según la ley boliviana y le tocará probar lo que está afirmando, ¿no? Para nosotros está claro que esa nota llegó a la embajada argentina aquí en Bolivia, se ha corroborado, inclusive se ha conocido que está en los libros o los registros electrónicos de correspondencia y está claro eso para nosotros, ¿no? Como que creeremos que también lo tiene claro el gobierno actual de la Argentina, porque eso ha motivado que el presidente suyo,
Alberto remita una nota al presidente Arce pidiendo disculpas por ese hecho, ¿no? Sí, claro. Parte de la defensa nomás de Gonzalo III, y bueno, esos hechos que se controviertan se dilucidarán en el futuro, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen idea si las granadas de gases lacrimógenos eran de fabricación argentina o americana? Porque mire, yo que estuve cubriendo justamente la rebelión en las calles cuando el golpe de Estado, me traje de recuerdo una que es de un gas lacrimógeno que es CS, que justamente es una de las que figura en los envíos, pero no dice la fabricación. No sé si se fabrican aquí o en Estados Unidos. No tenemos esa referencia, y bueno, la Fiscalía seguro que va a procurar ahondar en ese detalle en el futuro, considerando estos otros elementos que están surgiendo. Canciller, le agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahora sí, le pido mil disculpas al ministro de Defensa, Agustín Rossi, pero me pareció que la demora y la interrupción valía, sobre todo porque el canciller boliviano está yendo a ver al presidente Arce en este momento. Agustín. No, bueno, me parece que el canciller lo que hace es reafirmar claramente la existencia y la verosimilitud de la nota en la cual la Fuerza Aérea Boliviana agradece la colaboración de la Argentina y al mismo tiempo remite una nota como si fuese un remito, digamos, ¿no? Sí, diciendo, sí. Mire, me llegaron esto y esto, digamos, ¿no? 40.000 cartuchos entonces es mucho. Yo no tengo ni idea si es mucho o poco, porque los gases lacrimógenos parecen pocos, pero 40.000... Pero todo eso siempre es en términos relativos, digamos, ¿no? 40.000 es mucho si se utiliza con 100, no sé si es tanto cuando se utiliza paulatinamente. La verdad es que lo cierto es que después de que llega esto a manos de la Fuerza Aérea Boliviana, y vos que estuviste cubriendo allí, se producen los dos hechos represivos más importantes en los próximos 10 días, después del golpe que desalojó a Evo Morales del gobierno constitucional de Bolivia. Todo esto, yo quiero contextualizar un poco en términos políticos. Quería decirte este tema de lo no identificado. La hoja de ruta del Hércules dice gendarmes con cargamento. Claro. No dice ni los nombres de los gendarmes, y esa es la información que tengo yo, y esa es la información que yo responsablemente puedo dar. Habrá otras informaciones que tendrán otras agencias del Estado que la darán cuando tengan que decirla, digamos, ¿no? Por eso me refería a esto. Pero quiero simplemente contextualizar. Yendo un poco a lo político. El gobierno se estaba yendo, el gobierno de Macri. Sí, claro. Había ya un presidente electo. En ese escenario, yo estoy convencido que una decisión de estas características, un envío de estos armamentos, de estas municiones, de estas granadas y demás, no se puede haber hecho si no contaba con la información o con el acuerdo de las más altas autoridades del país en ese momento. Eso te quería preguntar, ¿cuál es la gravedad en lo político que tiene esta revelación? En lo político es lo que acabo de decir, inclusive cuando vos escuchás las declaraciones del ex canciller Forí, las declaraciones de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es como dicen, yo no tengo nada que ver, pero no desmienten el hecho. Yo no tuve nada que ver, yo no autoricé, yo no vi, yo no hice, digamos, pero nadie desmiente claramente el hecho. Y ese de una gravedad desde el punto de vista internacional. Además, Rolando, vos que tenés años de periodista, este es un país que vivió situaciones muy gravosas con el contrabando de armas a Croacia, con el contrabando de armas a Ecuador, que a partir de ese momento y de todo lo que sucedió, se generó toda una reglamentación y toda una cantidad de pasos administrativos cada vez que exportás o que salen armamentos por fuera del país que necesitan acuerdo de la Cancillería, acuerdo del Ministerio de Defensa, bueno, y que venimos claramente con ese antecedente. Entonces, la verdad es que lo que sucedió es a mí de mucha gravedad desde el punto de vista institucional. Seguramente se harán las investigaciones, se hará una denuncia pertinente y los responsables que estaban en ese momento tendrán que dar las explicaciones del caso. Agustín, gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias, adiós.
El otro detalle interesante es que yo les contaba que publicaciones internacionales están diciendo que la CIA le encargó una parte de la inteligencia para el golpe de Estado, sobre todo averiguar el perfil de los funcionarios bolivianos y sus vínculos supuestos o inventados con el narcotráfico, a la AFI. El jefe de la AFI en Bolivia, 2 meses antes del golpe de Estado, se fue. ¿Con qué coincide esto? Con las elecciones. Una vez que Macri pierde las elecciones, el jefe de la AFI se va y no está para el golpe de Estado, por eso tampoco nadie podrá decir que pudo participar. Digo, es todo muy extraño. Lo que sí se vio claramente es que había una simpatía de parte de Macri que se apuró a reconocer al gobierno de Jeanine Áñez. Ahora nos vamos a otro tema, muchachos, porque hablando de Macri, Macri está muy preocupado. Dice que es un perseguido político, que la justicia lo persigue por el correo, pero cuando uno desmenuza bien la información, Macri se queja porque hay una diferencia entre pagar los 1.000 millones de pesos que ofreció el grupo SOCMA, el grupo de Papá Macri, ya fallecido, pero que le quedó en herencia a Mauricio, y pagar los 5.000 millones de dólares que debería pagar por la quiebra del Correo Argentino. Hacia 1997, en un marco signado por las políticas neoliberales, el correo estatal se privatizaba. El presidente Menem transfirió esta mañana el Correo Argentino al consorcio privado que integran el Grupo SOCMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los empresarios del sector privado. Vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Yo tengo la más absoluta certeza que así va a ocurrir. Licitaciones, en el mayor caso posible, enfocada para la concesión. O sea que el empresario sea total, hace la obra y a su riesgo le cobra al usuario. Me habla de riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario en la Argentina? Sí, por supuesto. Lo destruyeron prácticamente, el querido Correo Argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasa en el Correo Argentino, pero Mauricio es Macri. Nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco las reglas del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen, en exceso de reglas siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Macri, una de las causas que tenemos en el Congreso es la causa por el contrabando. Ellos fueron procesados por contrabando agravado. Digo, hay que pensar, hay que pensar, las personas cuando cometieron delitos antes, los cometen en el futuro, digo. El Correo Argentino es una de las privatizaciones más vergonzosas de las que se pueda tener memoria en un país donde casi todas las privatizaciones fueron y son vergonzosas. Que el gobierno tiene decidido anular la privatización del correo. Creo que todas estas operaciones, que lamento que ustedes se hagan eco, ¿no? Déjanos a nosotros, en todo caso, decidir qué es información y, bueno, sí, y que no. Lamento que tengamos este criterio de que el rumor tenga que ser información. Durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón. ¿Está eventualmente dispuesto como parte de su familia a devolver dinero al Estado por el tema del correo? Si tuviese que hacerlo, mi familia lo tendrá que hacer. Creo que es un pleito muy complejo. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Bueno, cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama patria contratista, ¿no? Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó. El grupo empresarial de Mauricio Macri nunca pagó los cánones del Correo y adeudó y fue juntando una deuda muy importante para con el Estado Nacional. Deuda que, recordemos, quiso liquidar mediante
una maniobra realmente muy discutible. Cuando era presidente. Hubo que dar marcha atrás. Quiso, en realidad, autocondonarse una deuda en donde de los dos lados del mostrador terminaba firmando Mauricio Macri. Es decir, hacía la oferta a Macri y la aceptaba Mauricio Macri, algo que era a todas luces inconducente. ¿Qué es lo que ofrecieron? Pagarle al Estado, al contado, 1.000 millones de pesos actualizados al día de hoy, es decir, como cifra final, y establecer en 10 cuotas anuales, es decir, durante los próximos 10 años, el pago al resto de los acreedores, como pueden ser la FIP o el Banco Nación. Hay dos posibilidades, una es que se acepte la propuesta, la otra es que se declare la quiebra. Si se decreta la quiebra será una pérdida millonaria para el Estado argentino. En el caso de que se acepte la propuesta, será una pérdida millonaria para el Estado argentino. Han declarado la quiebra de la empresa Correo Argentino. Persecución y venganza, denuncia Mauricio Macri. El gobierno busca venganza, buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos, dice como Mauricio Macri. Dice, la fiscal Gabriela Boquín rechazó todas las propuestas de pago hechas por Correo Argentino y solo se preocupó por perseguir su quiebra. La fiscal no quiere que el Estado Nacional cobre, quiere que el Correo Argentino quiebre. Uno se deja enredar por el laberinto del Correo Argentino, termina no entendiendo un carajo, pero es sencilla la historia. Es una concesión, no pagaron el canon y la quiebra la fueron demorando y demorando y demorando. Yo creo que también con cierta connivencia de un ala del gobierno de los años de los Kirchner. Pero bueno, la cuestión que la quiebra se fue demorando y 20 años después Macri dice, me persiguen. Lo bueno es que encontrar estos archivos permite recordar quién es quién, muchachos, porque parece que a nosotros nos hubieran hecho como en Men in Black. ¿Vieron la película que te hacen así, te hacen olvidar de todo? Bueno, parece que nos hubieran hecho eso y nos olvidamos quién era Macri. La que parece que se olvidó, la que más se olvidó quién era Macri, es Elisa Carrió. Y acá van a poder ver en este tape cuánto cambió Carrió y cuánto cambié yo. Fíjense. La Argentina sabe quiénes son los Macri. ¿Saben qué hicieron con Correo? ¿Sabe qué hicieron en este caso? ¿Sabe qué hicieron con las cloacas? Digo, si la gente quiere votar a alguien que formó parte del saqueo, también se hará responsable. No creo que esto aumente más de lo que la conciencia de todo el mundo sabe. El problema es si uno se hace cómplice de esa verdad o no, pero esto es parte del electorado. Hace unos días usted dijo que Macri era un contrabandista. ¿Tiene que ver con esta acusación? Absolutamente, absolutamente. Para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para no pagar ganancias, para no pagar IVA, inventaron una sociedad fantasma a partir de la cual había importación individual. Y esto era todo el grupo Sebel, digo. Esto es así, la verdad no puede ser cambiada. Y después obtuvieron garantía de impunidad por distintos tribunales de justicia, como es el caso también de Meyer con María Julia Alzogaray, porque la Corte funcionaba como garante de impunidad y no como tribunal de justicia. Pero está cambiando, yo creo que en esto yo felicito al doctor Kirchner generosamente, porque le ha cambiado la voluntad a muchos mercenarios. Bueno, ahí tienen cómo cambian los tiempos. Lo cierto que ahora ha llegado la quiebra del Correo Argentino y al grupo Macri le toca pagar. Y cuando digo el grupo, digo en serio el grupo. ¿Por qué? Porque la empresa Correo Argentino es una cáscara vacía. De hecho, a lo largo de todos estos 20 años ya no tiene nada para rematar, para que pueda ir a cobrar el Estado por la deuda que tiene el grupo Macri con el Estado Nacional. Pero entonces, ¿quién tiene que responder? SOCMA. SOCMA es la sociedad central, Sociedades Macri. Claro, ellos son los que deberían responder. La diferencia de plata, Macri Mauricio ofreció 1.000 millones de pesos, pero el Estado argentino le está reclamando alrededor de 5.000 millones de pesos. Acá no hay persecución política. No quieren pagar, quieren ahorrarse 4.000 millones de pesos. ¿O no, señor Espósito? Lo que dice el fallo de la jueza Marta Ciruli es que el grupo, que la empresa Correo Argentino pudo haber hecho una oferta mejor y que especuló para no hacerla, para llevar hasta último momento, a forzar en ese último momento un pago mejor. Lo que la jueza responde es que en esa situación, en ese escenario, se puede extender la quiebra a las empresas que respaldan al grupo que era dueño de la empresa Correo Argentino. A ver, para explicarlo en términos sencillos. Yo pongo una ferretería, no pago el alquiler, no le pago a los proveedores, me declaro en cesación de pagos, no me pongo de acuerdo con los acreedores, un año y medio, me decretan la quiebra.
Ahora, si detrás de mi ferretería hay una cadena de ferreterías que respalda mi concesión, entonces los acreedores le van a ir a golpear la puerta a esa cadena, que es la poderosa, para que se haga cargo de lo que yo dejé de pagar. Este caso es igual. El fallo habilita a que después de que a la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, no se le pueda cobrar porque el remate de sus bienes alcanza apenas algunos escritorios, algunas oficinas, algunas computadoras y un poquito de dinero en efectivo, cuando no se le pueda cobrar, vaya y se le golpee la puerta al grupo que lo respalda. Por algo creo que les inhibieron algunos bienes y a algunos les prohibieron la salida del país. Tienen todos los directivos que representan a la empresa Correo Argentino prohibida la salida del país. La jueza dispuso además inventariar todos los bienes para sacarlos a remate. Imagínense que los 1.000 millones de pesos, los bienes que hay no alcanzan ni siquiera para la oferta que fue planteada como pago total, es decir, rematando todos los bienes de la empresa Correo Argentino, no alcanza a cubrir la oferta que la propia empresa argentina había hecho para saldar el total de la deuda. Entonces, lo que le dicen es, advierten que sobre todo eso puede haber un respaldo respecto del resto de las empresas. ¿Esto significa que le van a pedir la quiebra a la empresa Sogma? No, le van a pedir que pague. Claro. Es una cosa diferente. Quiero sumar aquí a la conversación a Santiago O'Donnell, es escritor, autor de Hermano, el libro de conversaciones con Mariano Macri, el hermano de Mauricio, que terminó dando muchos detalles sobre qué había detrás de la trama del Correo y de otros negocios del grupo Macri. Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Bien. ¿Por qué está tan preocupado Macri por la causa Correo? ¿Solo por plata? Me parece que es más un tema de que podría haber cosas rayadas con ilegalidad, ¿no? Me parece que, por ejemplo, lo que Mariano Macri dice en mi libro es que de alguna manera hay una deuda ahí, con el 38% de la deuda la tiene un banco austríaco que se llama el Mainl Bank, que es famoso porque pagó las coimas de Odebrecht, sí. Un banco que compra una deuda cuando ya no había, las acciones no valían nada, la empresa no funcionaba, ya había sido estatizada, o mejor dicho, la concesión ya se la habían sacado, y este banco se queda con el 38% de la deuda. Y entonces dicen, ¿por qué haces un banco que nunca estuvo en la Argentina, no opera acá, nunca compró ningún correo, y sin embargo lo acaban de suspender en Europa por lavado de dinero? Bueno, la sospecha es que el banco, digamos, de algún modo es el testaferro del grupo Macri. Entonces lo que decía Mariano es que además de que esto es así y de que la plata ellos la recuperarían a través de fundaciones y de empresas offshore, decía que este banco estaba funcionando de alguna manera, los Macri dejaban que se agrande la deuda del Correo a propósito, un poco lo que venías hablando vos antes, para que así, eventualmente, ellos podían decir, bueno, ahora le debemos tanta plata que le tenemos que entregar la joya de Sogma, que es Sideco, que es la empresa que realmente produce plata para los Macri. ¿Y por qué eso? Porque tenían una deuda, y tienen una deuda enorme con un banco brasilero, el Bandes. Entonces, para no pagar el Bandes, iban a tratar de vaciar la empresa, agrandando esta deuda del Correo, para traspasar sus bienes al banco austríaco. Qué mundo increíble, un mundo incomprensible para el común de los mortales. Bueno, esto lo denunció Mariano Macri ante la Comisión de Valores, no es que solamente en mi libro, y ante la justicia comercial. O sea, esto es lo que dice la causa judicial que Mariano Macri le hace a sus hermanos, porque después ahí el presidente dice involucran a mis hijos. Claro, él también denuncia que las acciones de Mauricio Macri pasan a sus hijos como una forma de testaferro, y que después los propios hijos le pasan las acciones al hermano Jean-Franco. ¿Tiene algún argumento serio para decir que es una persecución política, Macri? Bueno, yo te digo, ¿sabes cuál es para mí el argumento que tiene? Que yo creo que los Macri están convencidos, o por lo menos hasta hace muy poco, de que realmente el Estado les debe a ellos, ¿no? Contrariamente a todo ¿les debe? ¿Por el Correo? Por el Correo. Porque esto parece que se lo da Menem el Correo. Yo no conozco la letra chica del contrato, pero aparentemente decía, por ejemplo, que todos los organismos del Estado tenían que contratar con ellos. Y decía, por ejemplo, que había, no sé, 60 sindicatos en ese momento dentro del Correo, tenía que haber pocos sindicatos. Y decía que
además le tenían que pagar a tiempo. Entonces se ve que muchos ministerios iban con OCA, otros no le pagaban, qué sé yo. Entonces el tipo dice, acá nos está debiendo tanta plata del Estado que listo, no pagamos la concesión porque nos debe más plata del Estado de la que nosotros estamos pagando en la concesión. Claro, ahora, invertir el riesgo empresario, que ello que no figura en la palabra de la patria contratista, ¿eh? Claro, claro. No, y después, de hecho, cuando ellos hacen esta oferta que es casi una estafa al Estado, según la fiscal Boquín, ¿no? Que termina rechazando ella, pero que en un momento, como decía tu muy buen informe, de los dos lados del mostrador, Macri se hace una oferta para pagarse el correo, justamente al mismo tiempo, casi o al mes después de lograr esta especie de arreglo de los dos lados del mostrador, demanda al Estado por una cifra mucho mayor de la que él estaba dispuesto a pagar como deuda. Sí. Santiago, te agradezco mucho el contacto. A tus órdenes. Enseguida vamos a estar con Raúl Timerman, pero antes quiero que Néstor Espósito me cuente otro sainete más en la Corte Suprema, otro quilombo más. ¿Qué pasó? Y este tiene que ver con un gigante informático que es Google, el buscador. ¿Recordás que hace unos 10 años empezó a producirse una controversia entre modelos publicitarias muy conocidas que aparecían vinculadas con páginas de oferta sexual, con páginas de pornografía, y no tenían nada que ver con eso? Entonces comenzaron a hacer juicios contra los motores de búsqueda, fundamentalmente contra Google, pero también contra Yahoo. Claro, porque Google no bajaba, había una denuncia y Google no lo bajaba. Exactamente, no, bueno, decía, no podemos censurarlo. Tal cual. La zaraza de siempre. Nosotros somos un indexador de páginas, no tenemos nada que ver con el contenido, en todo caso vayan y cuestionen a los que hacen el contenido. Esto se zanjó con un leading case en el año 2014, con una de esas modelos. La Corte Suprema de entonces, que tenía una conformación diferente con esto, dijo, bueno, cada vez que le avisen a Google que hay una página en la que aparecen estas chicas en oferta de sexo y no tienen nada que ver con eso, prostitución VIP ni nada con eso, automáticamente Google tiene que bajarlo. Claro, ese primer caso luego se reprodujo en infinidad hasta el día de hoy. Yo creo que una de esas fue Valeria Massa, me acuerdo. El último caso es el de Valeria Massa y ahí salta esta historia que te vamos a contar. Porque en ese juicio votó en contra de Valeria Massa y formó mayoría en contra de Valeria Massa el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Había sido recusado. ¿Por qué? Porque cuando se originó aquella primera causa, que es la del leading case, se presentó como amicus curiae una organización que tiene mucho predicamento dentro del Poder Judicial, la Asociación por los Derechos Civiles, ADC. ¿Quién era miembro fundador de la ADC? Carlos Rosenkrantz, hoy presidente de la Corte. ¿Y quién financiaba la formación profesional, concursos en el exterior de la ADC? Pues justamente Google. Entonces, ¿esta era la organización que mandaba a los jueces a los Estados Unidos? Una de las que mandaba a los jueces a los Estados Unidos, además reconocido en la propia página que financiaba las actividades de perfeccionamiento, de capacitación, a través del financiamiento y del aporte de dinero. Entonces, el presidente de la Corte, que fue fundador de esa sociedad, que recibía financiamiento de Google, cuando tuvo que resolver sobre una demanda, entre otros, de Valeria Massa contra Google, en lugar de dar un paso al costado, rechazó la recusación, votó en contra de Valeria Massa. ¿Alguien lo va a investigar esto? Bueno, hay una denuncia penal ya y una denuncia en ciernes por esto, en la que están trabajando dos de los más importantes estudios de abogados penales de la capital federal. Dos de los más importantes están trabajando con eso. La denuncia es cuestión de días apenas. Ahora, Juan Pablo, esto... A ver, el tipo no trabajaba para Google, trabajaba para una asociación. ¿Puede haber una incompatibilidad ahí? Está bien, es un juez de la Corte, es otro precio. Sí, a ver, puede haber por una cuestión muy simple. Si hay una vinculación medianamente directa entre los beneficios que recibía a partir de esa asociación o dinero que directamente Google le entregara, sí, por lo menos se debería haber excusado. Porque, ¿qué es lo que pasó? Justamente, en este caso que bien mencionaba Néstor, lo que estableció la Corte era la responsabilidad objetiva. Lo que estaba en pugna era, por un lado, la libertad de expresión, si se quiere, que es lo que Google sostiene, y lo que se denomina el derecho al olvido,
¿Qué significa esto? Que lo que pasó hace 20 años atrás no sigue apareciendo, que es una de las cosas que suceden con los buscadores, que quedan las cosas eternamente ahí. Y este fallo lo que había sostenido era la responsabilidad objetiva de Google. Básicamente, vos tenés dos tipos de responsabilidades. Subjetiva, que es, digamos, por culpa o dolo, ¿sí? Y la objetiva, en la cual la empresa o la persona física o jurídica que de alguna manera se beneficia de una actividad siempre es responsable y entonces tiene un deber de diligencia. Claro. Esto es lo que le habían aplicado a Google. Un deber de diligencia para que determinadas cosas no sigan circulando. Y Rosenkranz votó en contra cuando tuvo que fallar. En el caso de Valeria Massa eran 3 millones de pesos. Claro. Eran 3 millones de pesos. Todo esto que bien contó ¿Y Google se ahorró 3 millones de pesos? Tal cual. Vamos ahora sí a tomar contacto con Raúl Timerman, analista político, amigo de la casa. Raúl, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás vos? Bien. Antes que nada, preguntarte tu opinión sobre lo que se está viendo sobre el envío de armas a Bolivia. ¿Lo ves tan grave como parece? Sí, no fueron armas, fueron municiones. Se va a clarificar, se va a saber exactamente qué pasó y si hay una responsabilidad penal de alguno de los integrantes de la cadena, se tomarán las medidas necesarias. La explicación que se escuchó ahora del lado del oficialismo de aquel momento era que se habría mandado un equipo de gendarmes a proteger la embajada y la gente que estaba en la embajada y que iba con pertrechos. Cómo esos pertrechos terminan finalmente en manos de las Fuerzas Armadas bolivianas. Y bueno, hay que hacer la investigación y ver qué es lo que ocurrió. Bueno, vamos a lo que siempre nos ocupa, porque estas son semanas de cierre de lista y vos estás siempre orejeando más cosas de las que podemos saber nosotros, así que te tenemos que preguntar, ¿cómo vienen los cierres de listas? No vienen demasiado bien, vienen mejor para la oposición que para el oficialismo. ¡Apa! Yo creo que el oficialismo está pensando que esta elección se gana. Esa sería la síntesis. El pensamiento es, con lo justo, esta elección la ganamos. No cómoda, pero la ganamos. Y yo creo que no es un buen pensamiento para iniciar un proceso electoral. Es mejor pensar, esto se viene complicado, como realmente se viene, porque a pesar que a nivel país el oficialismo arranca 2 puntos arriba de Juntos por el Cambio, cuando vos vas a buscar los techos, podría votarlo, Juntos por el Cambio está arriba del oficialismo. Ah, mira. Entonces la elección es complicada. O sea que vos ves que el gobierno está confiado de que si mantiene la unidad y no se le escapa el ganado, puede ganar y está haciendo un diagnóstico equivocado. Yo creo que sí, pero bueno, es el pensamiento que tengo yo. Hay otra gente que piensa otras cosas. Yo creo que la oposición se está armando mejor, se está armando muy cuidadosamente en la provincia de Buenos Aires. El ingreso de Facundo Manes, que no es alguien que me resulta interesante desde el punto de vista de la política, pero para esta elección, para el radicalismo, en las PASO, con el PRO, le puede dar una sorpresa. Tal es así que alguno que se pensaba que iba a estar en la lista de Santilli posiblemente aparezca en la lista de Manes. Ah, mira. ¿Cómo se van a dar las alianzas ahí? Aparezca algún peronista, digamos, ¿Vos ves que pensás que puede haber un batacazo de los radicales en provincia, en las PASO? Mirá, es muy difícil en provincia. En provincia arranca 8 puntos arriba el Frente de Todos. No, digo de los radicales por adentro de Juntos por el Cambio. Ah, sí, creo que sí. Mira. Creo que sí, tengo en cuenta que el equipo de campaña de Horacio Rodríguez Larreta es muy fuerte y lo va a volcar a las manos de Santilli, porque están arrancando en la ciudad de Buenos Aires 15 puntos arriba y tienen una muy buena candidata. Por otro lado, Martín Lustó va adentro, aparentemente con el número 2, que es un colega tuyo, de TAS. Y bueno,
daría la impresión que no debería hacer muchísima fuerza en la ciudad de Buenos Aires, donde el PJ nunca ganó. Una sola vez ganó una elección. ¿Sabés cuándo? Cuando llegó candidato a un riojano. A Herman González. Claro. Fue la única vez que ganó. Claro. Siempre que llegó un porteño, perdió. Claro. Y acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿quién va a llevar el frente de todo? ¿Qué sabes? Y no, lo lógico... Mirá, si vos tomás ciudad y provincia, hay 4 listas. Diputados nacionales y provinciales en la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales y legisladores de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires. Entre esas 4 listas, por lo menos, hay 40 puestos que entran. 40 puestos. Sumás de todas, hay 40 puestos que entran. Para mí hay 4 candidatos que deberían estar. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque durante este año y medio de gobierno, de pandemia, que el oficialismo la pasó mal, fueron a los medios permanentemente a defender las posiciones del oficialismo cuando muchos ministros se guardaron, muchos diputados se guardaron. Bueno, es notable, a este gobierno no lo defienden su propio diputado. Por eso. Pero hay 4 que lo hicieron y la militancia vería con agrado que esos 4 estén en la lista. Vamos a ver qué dicen. Sí, son como los jugadores que pide la tribuna, si vos. Claro, los que piden la tribuna que ingresen son, sin lugar a dudas, Leandro Santoro, en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que Leandro Santoro, digamos, ha sido la gran espada del oficialismo, siendo legislador de la ciudad, defendiendo la política a nivel nacional. Segundo, Victoria Tolosa Paz, que ha recorrido los medios en forma sistemática, yendo a todos los programas, defendiendo muy inteligentemente la posición del oficialismo. Tercero, Jorge Rachid, que ha defendido la política sanitaria oficial todos los días en todos los medios gráficos, radiales, televisivos. Y cuarto, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, siendo presidente de Yacimientos Carboníferos Fiscales, digamos que es... Sí, un lugar marginal. Desde el punto de vista político, también se ha pasado defendiendo la posición del gobierno. No es que coincida 100%, pero considera una obligación defenderla ante la otra alternativa y porque se siente peronista. Esos 4 la militancia los pide. ¿Qué van a hacer? Si van a hacer un club de amigos, si van a poner a la esposa de, o a la amiga de, o al marido, no lo sé. Pero eso está claro que es pedido. ¿Vos ves complicada la elección en provincia para el gobierno? Mirá, pienso que se puede convertir en complicada, aunque no creo que esté en riesgo poder ganar. Pero para eso hace falta una estrategia de campaña y una ejecución de la campaña. Y hoy el gobierno no tiene ni un estratega ni un ejecutor para una campaña. Pero está Cafiero, Antonio, está Santiago Cafiero al frente de la campaña como jefe de campaña. ¿No es ese su trabajo? Sí, pero el jefe de campaña no es el ejecutor. Hay un ejecutor que sabe de campañas políticas. Pensá que el jefe de campaña de Daniel Scioli fue Jorge Tellerman y a los 3 días se fue a trabajar al gobierno de la ciudad. Y no era un hombre que sabe. El que manejaba la campaña era Juan Courel. El que manejó la campaña, el jefe de campaña de Alberto también era Santiago Cafiero, cuando era presidente, la manejó Juan Courel. Yo lo llamaría Juan Courel, que ha demostrado que es muy eficiente en la ejecución de una campaña, y recurriría a un estratega. A mí de los argentinos, el estratega de campaña que más me gusta es Mario Riorda. Me gusta a mí, hay otro. Sí. Pero las internas del Frente de Todos no pueden jugar en contra de la elección, decir, bueno, yo no muevo el aparato para que gane qué sé yo. Macri ganó porque hubo internas adentro del apoyo a Scioli. Claro, y sí. ¿Pensás que Scioli debería haber sido presidente? Estaban dadas las condiciones para lo que lo sea, y hubo motivos por los que no fue. Sí, yo creo que las internas son terribles y no sirven,
y deben resolverse. Y una vez que está, como se resolvió la interna en el PRO, se resolvió. Macri, andate del país porque vos no nos sumás un voto. Patricia, dejá que juegue María Eugenia Vidal en la ciudad, que quiere ser la candidata en el 2023 a jefa de gobierno, y vos, en lugar de elegir un territorio, sos la presidenta del PRO, jugá en toda la cancha, recorre el país acompañando y apoyando a todos los candidatos de Juntos por el Cambio. Resolvieron la interna, Patricia tiene su proyección para el 2023, Horacio Rodríguez Larreta también la tiene y en ese momento se va a dirimir. Pero cuidado con un radical. Hay un radical con aspiraciones presidenciales y que está armando las cartas internamente en el radicalismo para ir a celir. ¿Quién? ¿Morales? ¿Quién? ¿Morales? Gerardo Morales. Y claro, el gobernador. El gobernador de Jujuy, sí, claro, señor. Pero es un gobernador, tiene algo de aparato, puede poner al partido detrás y claro. Sí, y tiene varias cosas a favor, Gerardo. No te olvides que Gerardo Morales, en el radicalismo, en la convención de Gualeguaychú, encabezaba la posición de ir con Sergio Massa, no ir con Mauricio Macri. Claro. Perdió, se fue a Jujuy, ganó las elecciones, volvió a ganar, es decir, reafirma su liderazgo. Y se bancó 1000 presiones en todo este proceso. Es verdad que le fue muy mal con la pandemia y recibió mucha ayuda del gobierno nacional. Eso sí, pero acaba de bueno. volver a ganar, de dividir al peronismo y volver a ganar. Sí, yo no creo, el peronismo sabe que si va dividido pierde. Bueno, lo de Jujuy fue... También los políticos se equivocan, Vos fíjate que no hay ningún político del oficialismo que tenga un diferencial de imagen positiva, es decir, más imagen positiva que negativa. No hay ninguno. Claro. Absolutamente ninguno. Los únicos son de la oposición. Raúl, te agradezco mucho el contacto y te mandamos un abrazo. No, al contrario, gracias a vos, mucho éxito. Y bueno, que mañana se nos dé en el Maracaná. Por favor, qué milagro. Gracias, Tenemos datos y tenemos números, porque tenemos una encuesta que vamos a empezar a analizar. Aquí está Hernán Reyes, de la consultora Reyes Filadoro, que son los que hicieron esta encuesta, que tiene que ver, arranca con la capacidad de ahorro y el endeudamiento de la gente, pero después termina también avanzando sobre cosas de política, de imagen, alguna de las que estaba hablando recién Raúl Timerman. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿bien? ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. ¿Por qué arrancaron analizando la capacidad de ahorro de la gente? Es una pregunta que incluimos siempre para medir la situación económica personal de los hogares. En lo que vemos en esta encuesta es que aumentó mucho, 11 puntos, la cantidad de personas que no solo no llega a fin de mes, sino que además tienen necesidades urgentes. Nosotros preguntamos... ¿Incluso de clase media alta? Sí, en realidad tenemos que el 55% de los habitantes... Primero recordemos que esta es una encuesta del conurbano de Gran Buenos Aires. El 55% de las personas no llega a fin de mes. Y nosotros preguntamos, bueno, de los que no llegan a fin de mes, además, ¿cuántos tienen necesidades urgentes? Y ahí vemos que desde la medición de abril a la medición de junio aumentó 11 puntos las personas que tienen necesidades urgentes insatisfechas. Acá lo que dice es que solamente, a ver, yo lo interpreto así, solamente el 14% de la gente que vive en el conurbano pudo ahorrar algo. Sí. Y el resto están el 31% los que no pueden llegar a fin de mes. A ver si podemos poner la placa y se ve. El 29% dice, no llego a fin de mes, pero me las arreglo. ¿Sí? Y el 26% dice, no llego al fin de mes y tengo necesidades urgentes. Esto es lo que más aumentó. Sí, para nosotros, es una forma que tenemos nosotros de medir la capacidad de ahorro y la situación económica personal de los hogares. Nos parece la mejor forma porque podemos determinar esa última franja, que son las personas que están en mayor urgencia.
Y lo que vemos también es que esas personas están todas endeudadas. O sea, el 55% no llega a fin de mes y cuando después preguntamos, que es la placa siguiente, cuál es el nivel de endeudamiento de esas personas... dinero prestado, necesidad de solicitar dinero prestado. Vemos que es altísimo y las personas que están con urgencia, el 58% de esas personas no está pidiendo préstamos en el sistema formal, o sea, el sistema bancario. Sí, si los bancos no te prestan plata, sencillo. Quiero sumar aquí a la conversación a Pablo Tiganis, economista. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Esta también es una preocupación del gobierno, la poca plata que hay en los bolsillos. El gobierno está concentrado ahora en la situación macroeconómica. Llegó con el análisis y el diagnóstico correcto, que lo más urgente era el tema. Hizo un diagnóstico sintomático y etiológico. Al mismo tiempo que iba viendo qué sucedía en la Argentina y qué había que hacer, iba arreglando temas. Los temas financieros estaban por explotar. Se reestructuró la deuda y se empezó a arreglar el tema con el fondo. Hay algunas cosas que se están postergando para después de las elecciones de medio término, que van a tener que ser las razones por las cuales los que hemos votado a este gobierno estamos esperando que haga. Todavía no las hizo. Es decir... Está bien, pero entre tanto llega una elección con gente endeudada, con necesidades básicas insatisfechas. Digo, ¿es un escenario? No, es un escenario de pandemia, donde estás en el segundo año de pandemia de una segunda pandemia. Tuviste la primera pandemia, 4 años de recesión, de destrucción de empleo, destrucción de las pymes, y no destrucción de la industria nacional, y sobre llovido mojado te vino una pandemia inesperada. La verdad que está haciendo lo que puede el gobierno, pero la expectativa de aquellos que los hemos votado, que tenemos afecto por las cuestiones populares y nacionales, es que todavía falta encarar el tema por el cual ganó las elecciones Alberto Fernández. Y yo creo que hay que esperarlo porque lo otro es un simposio de un instituto de frenopatía. Tenemos una coalición enfrente donde de los 3 presidentes de partido que hay 2 mujeres que están para el chaleco de fuerza. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos, no todo el mundo tiene la posibilidad de... Hay gente que dice, qué linda esta chica, qué buena está, qué bien, cómo tiene... No todo el mundo tiene la capacidad de poder analizar qué es lo que tiene enfrente. Y tenemos que ser cuidadosos porque estamos frente a un conjunto de locos que podrían ganar las elecciones. En función de esto que vos ves en tus encuestas, de la gente endeudada, las necesidades básicas insatisfechas, también tenés una medición de la imagen de Alberto Fernández, insistimos, en conurbano, y te da mitad más o menos. Ahora da mitad, pero la verdad es que viene bajando comparado con lo que es el año pasado. O sea, de todos modos, toda la dirigencia política está bajando en imagen. Hay un descrédito muy grande de la dirigencia política en general porque no está dando resultados a las necesidades urgentes que tiene la población, especialmente los temas económicos. ¿La vacuna no ayuda? ¿El hecho de que ahora se esté extendiendo la vacunación? Mira, es una expresión que usaba Alberto Fernández antes de ser ungido candidato hace 2 años. Con la vacunación es necesaria, pero no alcanza. O sea, si hoy por hoy también tenés una de las placas es sobre vacunación y ahí es más o menos dividido. Mitad de la población está conforme con la vacunación, mitad no. Un poquito más de la mitad. O sea, yo creo que en términos generales en el conurbano hay una aprobación al plan de vacunación porque las vacunas están llegando. Hoy por hoy no parece ser ese el problema. Pero 53 a 47 sería la sumatoria. Yo creo que ahí el problema... 53 están satisfechos con el plan de vacunación y 47 no. Sí, yo creo que ahí el problema es que el gobierno no está logrando transmitir cuál es el vínculo entre la necesidad y el éxito de la campaña de vacunación para reactivar la economía. Entonces, todavía... Todo el mundo lo sabe. Se supone que cuando esté todo vacunado va a mejorar la situación. Lo que pasa es que la euforia creo que tuvo el gobierno en principio justamente de la campaña de vacunación, después se trasladó a el despropósito de la no llegada de las vacunas, el tema de los vacunatorios VIP y todo ese tipo de cuestiones que hicieron mella en la campaña de vacunación y obviamente que la oposición se encargó justamente de ampliar esa grieta y generar mucho más descrédito a la campaña que hoy en día está siendo buena si la comparamos con otros países del mundo. Está siendo
deficiente si la comparamos con los objetivos que se había planteado el gobierno allá por diciembre. De vacunar 1 millón de personas por día, por ejemplo. 1 millón de personas por día, si no nos olvidemos que decían que tenían 20 millones de vacunas ya compradas, ¿sí? Con el primer cargamento de la vacuna rusa, y que iba a permitir de vacunar a 10 millones de argentinos en diciembre-enero o 10 millones de argentinos en enero-febrero, de acuerdo al día del discurso. Hubo altos y bajos, pero en general creo que la población está bastante satisfecha con la gestión de las vacunas. ¿Vos ves algo de lo que contaba recién Raúl? ¿En provincia sobre todo? ¿Con qué parte? No, que dice, bueno, que el gobierno está un poco confiado que va a ganar con lo justo y que él no la ve tan clara. Sí, yo creo que el gobierno está confiado. Nosotros lo que vemos es que ahora se están empezando a reacomodar las cosas a medida que se van cerrando las listas, que se haya... hay que ver qué pasa con Manes, con la interna de Juntos por el Cambio. Pero tu propia encuesta dice que a Manes no lo conoce nadie. No, pero no es... Bueno, todavía falta tiempo. Me parece que el nivel de desconocimiento de Manes no es necesariamente un problema. Del mismo modo que la imagen positiva no se traduce necesariamente en votos, tener un bajo nivel de desconocimiento, si tiene detrás un aparato importante, puede terminar en buenos resultados. ¿Hay reactivación? ¿Hay algo de reactivación? Hay una recuperación de la industria. Hay 5 meses, los últimos 5 meses hay recuperación de todo. Se está recuperando la industria, tenemos un superávit comercial de 8.800 millones de dólares. El Banco Central compró 7.000 millones de dólares. Estamos muy cerca hasta ahora del equilibrio fiscal, es decir, después de haber agarrado el desastre que Argentina agarró sin tener instrumentos de política macroeconómica para cerca poder... del equilibrio fiscal. Si todos los economistas en general discuten que Argentina tiene que hacer un ajuste, que hay déficit. Porque Argentina está desde enero de 2018 en default, solamente que el default de Argentina lo salva el Fondo Monetario Internacional a instancias de Donald Trump para poder sacar a los fondos de inversión que tenían plata en la Argentina, le ponen califican 57.000, se utilizan 44.500 y le hacen el backing para que se escapen, se van. Pero Argentina debería haber caído en default en el año 2018. Es el fondo el actor principal que evita que Argentina vaya a un default. Cuando vos no tenés acceso al crédito internacional, cuando tenés menos de 10.000 dólares de reservas netas, cuando la expectativa es que el peronismo aplique instrumentos de política de estímulos a la demanda agregada, es decir, expansión monetaria y fiscal, y se produzca una hiperinflación, con la cantidad de LELIQs que tenías, estaba todo para que haya una hiperinflación, un estallido. Bueno, por ahora todo eso no sucedió, y si nosotros no hacemos referencia al contexto, no podemos ver qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el camino por el cual está transitando Fernández es un camino muy estrecho. Independientemente de que hay algunas cuestiones que podría encarar con alguna otra forma, nosotros estamos acostumbrados a ver un peronismo donde los ministros no son apáticos, son más bien combativos, donde salen a hacerle frente al nivel de tontería que hubo durante 4 años, que ha disminuido considerablemente, pero que todavía existe en el resto de los medios, en los políticos de la oposición. Estamos teniendo todos cierta paciencia, cierta tolerancia, porque va a ver si la tiene la gente, con una inflación del 3% mensual. Yo creo que el gobierno está apostando a que ganando la elección de medio término va a tener que tomar medidas. Va a tener que tomar medidas con toda la formación oligopólica que está afectando los precios. ¿Tiene fuerza política para hacerlo? Bueno, por eso hay que ganar las elecciones, porque el peronismo gobierna por ley, no gobierna por decreto. Entonces hay que mandar a la Cámara de Diputados una reforma en términos de cómo puede ser que aquellos que son los adalides de la libertad en la Argentina son los que tienen, por ejemplo, el cable, la televisión, el teléfono, y si yo soy un entrepreneur que quiero venir a disputarle el mercado a esa compañía, no, hay un monopolio. Los defensores de la libertad. ¿Qué pasa con las empresas que están en la góndola de los supermercados? ¿La ley de identidad financiera? La ley de... A ver, yo soy alguien que tiene muy claro ese tema,
y que, digamos, que tiene muy claro que el problema clave de la Argentina es la reforma financiera de junio del 77. Eso cambió al país. ¿Fue la segunda ley de Martínez de Oz? De Martínez de Oz. Convirtieron un país que tenía una deuda de 7.000 millones de dólares en un país que aumentó su deuda 50 veces. Hoy tenemos 320.000 millones de dólares. O sea, ¿de los bancos solo le prestan al Estado? Solamente no le prestan a la gente. Le prestan al Estado o hacen endeudamiento y fuga con las empresas privadas que aprendieron cómo es. O sea, traes dólares, planchas el dólar, lo colocas en tasa, en pesos, te das vuelta, compras los dólares y te escapás. Entonces, hasta que no se resuelva ese problema, ahora vos imaginate, si para cambiar la ley de medios o para poder ponerle retenciones al campo hubo que dar batalla como la que se dio, vos te imaginás si tenés que ir contra el sistema financiero y que está muy fuerte políticamente. Y creo que eso va a suceder cuando se consoliden ciertas mayorías que necesitamos a nivel poder legislativo para poder, por ley, poder hacer cambios de magnitud. Sí, Néstor. Permíteme preguntarle a Hernán, recién hablabas de un personaje que se acaba de incorporar a la política, que es Facundo Manes. Apenas asomó la cabeza, enseguida lo carpetearon con una historia que venía del pasado. Dijiste recién que es un personaje que tiene poco conocimiento entre la gente. ¿Ese carpeteo le conviene para el conocimiento o lo van a despedazar? No, yo no creo que lo despedacen. La verdad es que no. Me parece que lo que tiene Facundo Manes, que es interesante para la oposición, que, como para cualquier espacio político, es que llega a un espectro, llega al votante medio, que es el principal votante que está en disputa porque es el votante que determina la elección al final. No son los extremos, todos lo sabemos, sino el medio. Sí, ahora, el famoso voto blando. Habrá que ver qué le conviene a Larreta. Yo supongo que le va a convenir también de una cuestión de que Larreta está disputando el liderazgo, ¿no?, de la coalición, pero tiene que garantizar la unidad de esa coalición y habrá que ver si le conviene o no ir con Santilli o transar, permitir que vaya Manes. ¿Hoy Manes divide? Y hoy, digo, si hay una interna entre Santilli y Manes, creo que sí divide, ¿no? ¿Y no es funcional al oficialismo de esa manera? Al oficialismo sí. No, pero si una vez que gane uno... Pero yo no... Ahí es donde no creo que Juntos por el Cambio, digo, falta todavía un tiempo, no creo que permita esa disputa. Pero hay que ver. Hay que ver hasta cuánto quiere poner el cuerpo Larreta, ¿no?, en eso. ¿Y Larreta cómo lo ves? Larreta, a ver, en términos de imagen está bien, porque ha logrado durante todo el año pasado, durante la pandemia, consolidar su penetración en el conurbano bonaerense, donde hasta ahora el Juntos por el Cambio no había logrado hacer pie fuertemente. O sea, ya es una figura conocida entre los pobres. Es una figura conocida, tiene la misma imagen casi que Kicillof en el conurbano, lo cual es increíble. O sea, tiene la misma imagen, ¿conocimiento o positiva? No, positiva, o sea, tiene básicamente lo mismo positivo. Ahí tenemos, ahí la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, medido en el conurbano. Más positiva que negativa, me parece que eso es muy bueno. Bueno, claro, es lógico. No se traduce Cualquiera que viene con urbano ve la ciudad y dice, bueno, yo prefiero estar del otro lado. Sí, también tiene la actitud de Larreta hasta ahora ha sido buena, digamos, para ciertos votantes. Eso no se traduce en votos. O sea, hoy por hoy el oficialismo está, como decía, creo que Raúl dijo, está arriba unos 8 o 10 puntos. Todavía es temprano igual para hablar de intención de voto. Pero bueno, hay que ver cómo se arma esa coalición. ¿Cambió el coronavirus los votos? Yo no diría... cambiando, porque no pareciera que cambian las grandes tendencias, sigue habiendo dos grandes bloques. No, la sociedad argentina sigue muy polarizada y, como decíamos recién, o sea, es el votante independiente que no está mirando la política en este momento y por eso es que hacer pronósticos hoy todavía de lo que va a pasar en octubre es muy temprano. En esa polarización, ¿ves un crecimiento por derecha de los liberales a ultranza, los libertarios, como se llame? No, la verdad que no se refleja, por lo menos en los estudios de opinión pública no lo vemos reflejado. No. El poder adquisitivo es la gran preocupación del gobierno. ¿Las medidas que está tomando son efectivas o son aspirina contra el cáncer? Bueno, por ahora son aspirina y yo calculo que hasta que pasen las... ¿Por qué? Porque no puede generar una expansión monetaria muy importante, porque ya le están operando el dólar. O sea, ya salió un economista en un medio a decir que podía valer $2.000, $2.000 un dólar. O sea,
Han dicho cosas, y si lo operan... Pero pareciera que el gobierno tiene poder de fuego para manejar el dólar. El gobierno no tiene poder de fuego. Hay cepo, entonces... Acabo de comentarte que generó 8.800 millones de dólares de superávit, compró reserva, compró 5.500 millones, o sea, de esos 8.800 compró 5.500, es decir, tiene. Pero el mercado del dólar blue, que es el dólar que sale en los diarios y al cual le dan manija, es un dólar que con muy poco vos haces un lío muy grande. Porque evidentemente es un mercado pequeño, porque los que quieren operar, operan. Y siempre... Pero el gobierno del año pasado lo pudo hacer caer. Sí, lo pudo. ¿Por qué no puede este año? Lo pudo hacer caer porque este año necesita expandir. Es decir, el año pasado tuvo una moderación monetaria y fiscal, y sobre todo en los últimos meses, que está por encima de lo que esperaban los liberales. Bajó la emisión, decís vos. Desaceleró la tasa de emisión, bajó el gasto, aumentó los impuestos, o sea, cerró la brecha fiscal por el lado de bajar el gasto y de bajar también y de aumentar los impuestos. Pero eso no lo podés sostener por mucho tiempo, no con el apoyo popular que tuvo para que sea presidente. Entonces, para consolidarse... O sea, vos lo ves un poco más ortodoxo que lo que necesita un gobierno peronista, Guzmán. Es que en realidad, claro que es más ortodoxo. No, es más ortodoxo que lo que fueron los gobiernos neoliberales. Porque el peronismo no cree en el déficit fiscal, porque el déficit fiscal genera necesidad de financiamiento. Y la necesidad de financiamiento necesita deuda. Y la deuda te genera dependencia. Está bien, pero si fue tan cuidadoso, según tu mirada, ¿por qué tenemos una inflación del 3, 4? Bueno, porque la inflación no es un fenómeno solamente monetario y fiscal. Es multicausal. ¿Por qué? Porque tenés compañías que vos vas caminando por el supermercado y de un lado y del otro tenés un montón de marcas, pero es la misma empresa. Sí, claro. Entonces fijan los precios de los alimentos, de los productos de limpieza, y bueno, ahí va a haber que ir a... ¿Vos crees que en la Argentina hay una inflación, una parte de la inflación es oligopólica? Absolutamente, por eso crecen por encima de del promedio de los precios generales. O sea, fíjate la rentabilidad de las empresas. Vos tomas un grupo de empresas que tienen balances cuyo nivel de ganancia no parece que estuviéramos en una pandemia. Entonces, ¿por qué el gobierno no estimula la competencia? Tiene que estimular la competencia. Inclusive yo estoy a favor de que haya competencia. Lo que no están a favor de que haya competencia son los que supuestamente son liberales. Quieren que haya competencia, pero no en lo que hacen ellos. Bueno, Biden acaba de decir hoy que necesita estimular la competencia en Estados Unidos para bajar los precios. Exactamente. Biden. Exactamente, porque este año tienen 5% de inflación, porque tienen ellos también un problema. Pasa que vos no le podés dejar todo a los mercados para resolver. Vos no le podés dejar la baja de los precios nada más que a los mercados, porque los mercados son bastante difíciles. Fíjate, vos nombraste Estados Unidos. Vos fíjate lo que pasa en Estados Unidos. La bolsa está 80% arriba en un momento donde el año pasado hubo una caída de 3,5 puntos del PBI, que se están recuperando este año en Estados Unidos. El price earning, que es el precio sobre la ganancia de las acciones del promedio de la capitalización bursátil en Estados Unidos, es 32 veces, cuando si vos estás en 16 tenés muy buen índice. O sea que hay una burbuja importante en Estados Unidos que en algún momento puede hacer ruido. Estados Unidos emitió casi 5 billones de dólares, 26 puntos del PBI. ¿Sabés con cuántos puntos manejó la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Con cuánto financió? Con 6. Imagínate. Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, el gobierno sacó un nuevo DNU y hay nuevas aperturas y vamos a contarles, o por lo menos intentar pensar, cuándo van a empezar a bajar en serio los casos de COVID. El domingo pasado les contábamos otro escandalito de la Corte que tenía que ver con estos 3 muchachos, pero en especial con estos 2. Ya les habíamos contado que a Rosati le han ordenado a un fiscal que no cierre una investigación por enriquecimiento ilícito, pero en este punto el Hayton de Nolasco, que todavía sigue siendo jueza, a pesar de que la tendría que haber pasado a retiro,
tuvo una maniobra que la vincula a Rosencrantz, el mismo que les contamos recién lo de Google. La novedad, Néstor, es que la causa la investiga Stornelli. ¿Estamos salvados? La causa la tiene el fiscal Carlos Stornelli, que emitió un dictamen impulsando la investigación. ¿Qué significa esto? Cuando un juez recibe una denuncia, le corre técnicamente, se llama la vista del 180, le dice al fiscal, che, fiscal, ¿qué te parece? Acá hay delito, ¿qué hacemos? ¿Investigamos o no investigamos? Si no hay querella y el fiscal no impulsa, la causa se cierra automáticamente. En este caso le preguntaron a Stornelli, ¿qué te parece que hagamos con esto? Y Stornelli dijo, acá hay algo para investigar. E impulsó la investigación. Figura como imputados con ese nombre, figuran el presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz, Elena Hayton de Nolasco, el expresidente Mauricio Macri y el exministro Germán Garabano. Le dijo al juez Lijo, mira, yo necesito que me certifiques todo el expediente que tiene que ver con cómo fue reelecta, cómo permaneció, cómo obtuvo el amparo Hayton de Nolasco. La circulación interna del expediente por el cual, después de que Hayton quedó en la Corte, después de tener 75 años, ningún juez más pudo seguir siendo juez después de los 75. Y además necesito todo lo que tiene que ver con la circulación en el Ministerio de Justicia de por qué no apelaron esa medida que le permitió a Hayton seguir siendo jueza. Ahora, ¿investigará Stornelli? Este folletín va a seguir. Señor Godoy Vélez, ¿qué pasó con el DNU finalmente? Bueno, lo que sucede es que se renuevan todas las medidas, sigue todo exactamente como estaba hasta ahora. ¿Y los varados? Los varados, bueno, van a aumentar un poquito la frecuencia de los vuelos, pero no va a ser gran cosa. En realidad hay distintas... 720 contra 600, la verdad que no cambia demasiado. Hasta el 6 de agosto sigue el cerradito la llegada de argentinos. Cada semana hay distintos, se va abriendo en las 2 semanas de vacaciones, se abre un poquito más, pero la verdad es que no hace gran cosa. Las únicas novedades en realidad las tiene la ciudad de Buenos Aires, que sí sigue un poquito con algunas aperturas. Vamos a ver si mañana provincia anuncia algo. Por ahora. Igual ¿Por qué no están bajando los casos? La mayoría de los casos, la mantención en esta meseta alta que estamos teniendo, la está teniendo la ciudad de Buenos Aires. No bajaron de los 1000 casos, por lo menos en esta semana. Hoy tienen 1051. A ver, no podemos comparar un día feriado justamente con un día normal de testeos. Vos no estás muy convencido que van a bajar. Porque la verdad que lo que se está viendo justamente es que se está manteniendo la cantidad de casos, ¿sí? Más allá de la cantidad de testeos que se están haciendo. Baja la cantidad de testeos, pero se sigue manteniendo la cantidad de casos. El día previo que tenemos para comparar, un día feriado, fue el 20 de junio, donde tuvimos 10.351 casos. Hoy, un día como el 9 de julio, ¿sí? Un día por suerte de una temperatura agradable, se pudieron hacer actividades al aire libre, hubo 88.000 testeos, pero 14.000 casos detectados positivos. Para un día feriado es un número bastante alto. Nosotros nos estamos yendo.